conocer lo que es un sistema inmunológico, tenemos que tener en claro algunos conceptos, como es, ¿qué es un antígeno? ¿Qué es un anticuerpo? ¿Qué es una respuesta? ¿Qué es una defensa? Antígeno es cualquier sustancia extraña de nuestro cuerpo que desencadena una reacción. O sea, puede ser una bacteria, un virus, un parásito, la toxina de una picada incluso la picada de mosquito, picada de abeja, o el ponerme un aro, un piercing, el hacerme un tatuaje. Cualquier sustancia que no es de mi cuerpo y que yo lo ponga, va a producir una respuesta de defensa. A eso se le llama antígeno. Ya yéndonos a cosas más grandes, podemos mencionar al trasplante de un órgano, ¿no? También va a ser considerado un antígeno y el cuerpo lo va a tratar de rechazar. Por eso es que las personas que han recibido órganos se les da medicamentos para disminuir su sistema inmunológico y así no rechace el órgano trasplantado. Bien, los antígenos, todo lo que es extraño de mi cuerpo. El anticuerpo, por otro lado, es algo que yo produzco y específicamente lo produce los linfocitos B, o también llamados plasmocitos. Los plasmocitos es la única célula de todo nuestro cuerpo capaz de producir anticuerpos. ¿Y en qué es un anticuerpo en sí? Es una molécula proteica que tiene esta forma. ¿Qué forma es esa? Una Y, ¿no? Una Y. Bien, está formado por 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Tiene esa forma. Esta parte de las partes pesadas es la que se va a unir a la célula, al antígeno, y con las cargas ligeras va a atraer a nuevas células para que destruyan al antígeno. Es como un marcador de superficie, es una molécula que se agarra. Si digamos esto es algo extraño y yo soy un anticuerpo, vengo y lo agarro y digo, aquí está, aquí está. Todos vienen y lo atacan. Eso es lo que hace el anticuerpo. Ya. Una respuesta. Antes de la respuesta vamos con la defensa. La defensa. Las defensas pueden ser de 2 tipos. Las que son innatas, y las que son adaptativas. Innatas o naturales son con las que nosotros nacemos. Es decir, por ejemplo, la piel me protege del sol, de la tierra, es una capa protectora. Mis lágrimas me protegen del polvo, ¿no? Que también mantiene húmedos mis ojos. El sebo que produzco en los oídos me protege de que bacterias ingresen a mi oído. El pH de ácido de mi estómago mata muchas sustancias que yo a veces meto con mi sándwich todo rancio, ¿no? Entonces, hay barreras naturales de mi cuerpo que a eso se les va a llamar defensas innatas, porque no son específicamente para una enfermedad, sino que me protegen así de manera general. Ahora, las adaptativas sí tienen que ver con lo que son las respuestas, porque las adaptativas son específicamente para una enfermedad determinada. Por ejemplo, las defensas adaptativas contra una enfermedad, contra una enfermedad. COVID. Ya, bueno, es que ahorita ya casi todos tienen contra el COVID. Digamos que la BCG, ¿no? O si no, otra, contra la polio. Poliomielitis, o rubiola, o contra tuberculosis, o contra la hepatitis, que estaban diciendo. Si yo completé mi esquema de vacunación, yo tengo todos esos
esas respuestas ya en mi cuerpo. Pero si aquí a mi compañera nunca le pusieron una vacuna, ella no cuenta con esas respuestas específicas a esas enfermedades. O sea, en otras palabras, yo estoy protegida frente a esos antígenos y ella no. ¿No? Porque a ella nunca le presentaron un antígeno de ese tipo. Entonces, para que mi cuerpo aprenda a defenderse, tengo que estar expuesto a muchos antígenos. ¿Ya? Hay ese lema de que lo que no te mata te hace más fuerte. A eso más o menos se refiere. ¿Ya? A ver, siempre damos el ejemplo. Tenemos dos niños, uno de la misma edad, no sé, 3 años. 3 añitos, uno que lo crían en la calle pidiendo dulces con los papás, que le da el sol, la tierra, la lluvia, el viento, come tierra, se agarra ahí al perro que está pasando, ¿no? Y todo cochinito ahí. Y tenemos al otro niño que lo criamos en un edificio, en un 10º piso, con aire acondicionado, todo súper pulcro, que no le llegue ni siquiera un rayo de sol, ¿no? Que no juegue con animales, que no se ensucie, que esté todo el tiempo limpio. ¿Cuál de los dos va a desarrollar mayor defensas? El cochinito. ¿No? Por eso es que la gente de campo es más fuerte y es más resistente a muchas enfermedades. Cosa que los de la ciudad están medio que les da el sol ahí, ay no, ¿qué es bloqueador solar? Y repelente para los insectos. ¿Y qué más? Y miles de abrigos y un montón de cosas. Pero tú le dices al del campo, vamos al Chaco a carpir, no se pone bloqueador solar, no se pone repelente, está con sandalias, ¿no? Y no le pasa nada. Pero si a uno de la ciudad le llevamos a que vaya a trabajar al Chaco, le da insolación, le picaron los mosquitos, le da una full diarrea, le debe doler hasta las reumas, no todo. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas defensas, ¿sí? Cuando nosotros estamos chiquititos y mi mamá me lleva a la vacuna, ¿qué es lo que hace la vacuna? Me están poniendo enfermedades, ¿no? Las vacunas son enfermedades dormidas o inactivas, o sea, pueden estar vivas pero inactivas, que al ponérmelas en el brazo, ¿no? Mi cuerpo las reconoce como sustancia extraña y aprende a defenderse y atacarla y hace un desmadre del cuerpo para que matarlos. Por eso es que a muchos niños les da fiebre cuando les da vacuna, se les ponen vacuna. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está defendiendo contra el posible agresor, ¿no? Y entonces les da fiebre. Y eso hay que explicarle nosotros como personal de salud a los papás, que a su niño posiblemente le va a dar fiebre por la vacuna, pero que es natural, que es normal. Para eso le va a dar su paracetamol para que no le dé mucha fiebre, ¿no? Pero es normal que el cuerpo reaccione frente a un antígeno extraño, ¿sí? Es tanto así que nuestro cuerpo no se puede adaptar, que incluso a los príncipes, a los príncipes desde chiquititos les empezaban a dar veneno, ¿no? En pocas cantidades, y conforme iba creciendo el veneno iba aumentando también, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando sean adultos no se envenenen y no les pase nada, porque su cuerpo ya se adaptaba a esas dosis poco a poquito. Lo mismo nos pasa cuando empezamos a tomar medicamentos muy temprano, ¿no? Si desde chiquitos nos empiezan a dar antibióticos, vamos creciendo y siguen dándonos, llega un momento en que ya esa dosis no nos hace nada y tenemos que aumentar la dosis, o tenemos que cambiar a un medicamento más fuerte porque ya somos resistentes a ese medicamento. Entonces nuestro cuerpo es apto para adaptarnos a toda situación. Y vuelvo a repetir, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Acá en América Latina estamos expuestos a todo, ¿no? Los latinos somos una raza muy fuerte porque vivimos en un país donde hay muchos vectores, parásitos, tierra, lluvia, polvo, ¿no? Incluso algunas casas todavía son de barro, con vinchucas y todo, ¿no? Y las personas que viven, por ejemplo, no sé, en España, en Estados Unidos, nosotros acá nos criamos tomando agua de manguera,
¿no? Esa manguera que está ahí en el patio 3, 4 semanas sin que nadie la limpie, vamos medio la prendemos, que salga un poquito el barro a tomar de la manguera, ¿no? Y no me digan que no, porque llega carnaval y te digo, ¡agua! A la piscina, ¿no? Cultivo de orines ahí en la piscina. Ahorita que viene la calor, todo el mundo corre a la piscina, ¿no? Todos los chiquitos se orinan en la piscina, ¿no? Es cultivo de orina en la piscina. Pero el cloro los mata, así como. Bueno, la cuestión, traemos a un europeo o a un norteamericano, o sin ir muy lejos, a un brasilero, y le damos el agua de acá de la pileta del grifo, y les da una full diarrea de una semana a 3 días, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no están adaptados a nuestra agua. Lo mismo nos pasa a nosotros si nos vamos tal vez a La Paz, ¿no? El agua ya es diferente, tomamos agua de grifo, igual nos puede doler la panza o darnos diarrea, ¿no? Pero si vamos y venimos y tomamos y no tomamos, nuestro cuerpo se adapta, ¿sí? El sistema inmunológico recién se despierta desde el momento en que nacemos y se desarrolla hasta más o menos los 10 años. O sea, que un niño menor de 10 años tiene todo el sistema inmunológico en su máxima expresión. ¿Ya? Está capaz de defenderse de más enfermedades. No es lo mismo enfermar a un niño chiquitito que a un adulto. Su sistema inmunológico está a diferentes niveles. El chiquitito siempre se va a defender más rápido. Ese niño que está en la calle, que está expuesto a polvo, tierra y todo lo que ustedes quieran, seguramente la primera vez sí le dio una diarrea fulminante, pero su mamá lo curó con agüita de arroz y con agüita de maicena y le dio cosas para que le calme la diarrea y creó defensas. Ya la segunda vez la diarrea ya no le dio tan fuerte, ya la tercera ya no le dio diarrea, ¿ya? Pero a un niñito que lo criamos muy sobreprotegido le puede dar una diarrea que lo puede matar, ¿ya? Porque su sistema inmunológico nunca lo defendieron y llegan al hospital y lo primero que hace un médico es darle antibióticos y le da el antibiótico y lo que hace es limpiar más todavía la flora intestinal. Entonces no es tan bueno también iniciar antibióticos hacia la ligera, ¿sí? Bien, entonces el tema se refiere justamente a eso, a lo que son las respuestas o las defensas adaptativas. Las respuestas adaptativas se dan gracias a los linfocitos que van a despertar dos tipos de respuestas, que son la respuesta celular y la respuesta humoral. La respuesta celular está ligada a lo que son los linfocitos T, mientras que la humoral está ligada a los linfocitos B. Y ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Entre las células, voy a poner un ratito este dato. Entre lo que son las células, para que vayamos hablando de esto, vamos a ver que las células del tejido linfático son obviamente los linfocitos y las células del sistema. Los linfocitos tenemos 3, los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK. Entre las células de sostén tenemos muchas, mencionaríamos ahí todos los leucocitos. ¿Cuáles son los leucocitos? Todos los áfidos, ya. Tenemos también a las células dendríticas, tenemos también a las células de Kupffer, a las células de Langerhans, tenemos a las células reticulares, a las células de epitelios reticulares, que como su nombre dice, son células de sostén o si quieren coadyuvantes o ayudadoras, ¿no? Son células que van a ayudar a que estos 3 funcionen. Vamos entonces con los linfocitos. Para que me entiendan esto, vamos a hacer aquí un dibujo. ¿Puedo borrarlo? Ya lo borré. ¿Entendido lo que es un antígeno, lo que es un anticuerpo? Ya. Entonces, imagínense
se rompe el epitelio y queda tejido conectivo. Al entrar en el tejido conectivo ingresan los antígenos. Ingresan estos antígenos y la primera línea de defensa que están aquí, ¿cuáles son? Los neutrófilos, los macrófagos, más neutrófilos. ¿Los neutrófilos qué hacían? Vienen a destruirnos, ¿eh? ¿Y los macrófagos qué hacen? ¿Y qué más? Presentan el antígeno. O sea, aquí en su superficie ponen una pierna del antígeno. Ya. Y entonces se lo van a presentar a la segunda línea de defensa, que son los linfocitos. Cuando activan a los linfocitos, ahí se activó la respuesta celular. El primer linfocito que activan es el linfocito T, CD4. CD significa marcador, ¿ya? Es un cúmulo de diferenciación número 4. Es un marcador de superficie. Eso solamente se ve con reacciones químicas, ¿ya? Pero ya, es el linfocito T, CD4. Que también se lo llama ayudador o helper, ¿no? Entonces, el linfocito T, CD4 empieza a largar interleucinas. Las interleucinas son sustancias químicas que hacen la citoquinesis. Palabras más sencillas es decirles a las otras células que vengan, ¿ya? Son como llamadas. Yo siempre digo que el linfocito T parece un niño pequeño, ¿no? que grita así, auxilio, 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 se entregan los ladrones, ¿ya? Si me están pegando, auxilio, grita. Entonces, el que viene en ayuda del helper son más neutrófilos, más macrófagos, ya vienen los eosinófilos, los basófilos, y aquí se viene el hermano mayor, el linfocito T, CD8, que se lo llama citotóxico. Llama al hermano mayor. A ver, si a su hermanito menor les pegan, ¿ustedes qué hacen? Van y pegan, ¿no es? Lo mismo hace el CD4. Este le cuenta a él que le pegaron y este corre a seguir atacando a los antígenos, ¿no? Muy bien. Y ahí el CD8 sigue gritando, sigue auxilio, auxilio, auxilio. Entonces, activa al linfocito B. Al activarse el linfocito B, se despierta la respuesta humoral. El linfocito B es como una mamá. ¿Qué hace una mamá cuando le pegan al chiquito? ¿Va y pega sin preguntar? La mamá sí. No. ¿Qué hace una persona adulta cuando le dicen, mamá me pegó? Lo primero lo intercepta el niño, le dice, ¿qué le hiciste vos? ¿Cómo fue? Contame, a ver, desde el principio, calmate, respira y contame qué pasó, ¿sí o no? Primero me pega a mí. Ya, el linfocito B lo que pide es toda la información. Infórmeme. ¿Ya? Entonces informa todo, el CD4, le está contando todo lo que pasó, quién es el antígeno, ya se lo presentaron, cómo lo están atacando, si están ganando, si están perdiendo, todo eso le cuenta. Y el linfocito B se clona. Con toda esa información se clona. ¿Sí? Pero como es una persona adulta, no se puede ir a pelear con los niños, no voy a ir a pegarle a otro niño. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se convierten en células de memoria. Células de memoria. Las células de memoria guardan toda la información. Pero otro grupo de ellos se convierten en plasmocitos. ¿Qué hacían los plasmocitos? Exactamente. Entonces los plasmocitos empiezan a producir los anticuerpos. Y lanzan los anticuerpos hacia el sitio de
infección. Digamos que este antígeno muy miedoso huye y se va allá a otro órgano a esconderse. Los anticuerpos tienen la capacidad de entrar en la circulación, identificar al antígeno y agarrarse a él. Y entonces dice, aquí hay otro. Y entonces, ¿qué hacen las células? También corren a atacar allá donde está. Porque es como un poquito rojo el anticuerpo que dice aquí, aquí, aquí. Aquí hay algo, aquí hay algo, ¿no? Entonces, cuando lo reconocen, todas las células van allá. Mientras ocurre todo este llamado de células, se produce entonces un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio va a ser por el acúmulo de células, antígenos, anticuerpos y todo lo que se está produciendo ahí. Mientras este acúmulo de células sea de un color transparente a blanco, se dice que estamos ganando. Pero si es amarillo verdoso, significa que necesitamos tomar antibióticos. Ya, acá estamos perdiendo porque los que están ganando son los antígenos. ¿Sí? O sea, los antígenos, no se olviden que la meta del antígeno es introducirse al tejido conectivo. ¿Por qué? ¿Qué hay en el tejido conectivo que quiere el antígeno? ¿Qué hay? Sustancia fundamental. Y en la sustancia fundamental hay mucha glucosa y proteínas. Entonces, el anticuerpo lo que hace con todo eso es comer, 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 comer y multiplicarse. Entonces, cuando el cuerpo lo reconoce que es algo que no es propio de él, empieza a atacar. ¿Entendido? ¿Dudas? ¿Preguntas? Porque pregunta del examen es: explíqueme la respuesta celular y explíqueme la respuesta molar. Ya, vamos entonces. Vamos entonces con los linfocitos. Ahora sí, vamos con las diapositivas. Parece que cuando no se fue, todo pierde. Sí. Ahí cuando estamos perdiendo ya desencadena. Cuando hay un proceso inflamatorio, provoca vasodilatación, lo que provoca el aumento de la temperatura en la zona de enrojecimiento. Eso en piel lo vemos claramente, pero también puede ocurrir dentro, en vísceras. Cualquier proceso inflamatorio generalmente va acompañado de fiebre. Linfocitos B estarían del 25 al 30% del total de linfocitos y de aquí estaría el 5%. Muy bien. Los linfocitos T entonces ya dijimos que son los encargados de la respuesta celular y los más famosos son el CD4 y el CD8. Aquí hay un punto importante. Hemos visto que el que despierta toda la respuesta es el CD4, ¿no es cierto? Pero en la enfermedad del VIH,
o del SIDA, el VIH, lo que hace es justamente ir a eliminar, comerse al linfocito TCD4. Entonces la persona con VIH no significa que no tenga sistema inmunológico, tiene, solamente que no hay quien lo despierte. Y como no hay quien lo active, entonces la persona se muere no por el VIH, sino por cualquier otra infección que pueda venir a disminuir. ¿No? Muy bien. Los linfocitos B, ya hemos visto que son los plasmocitos o las células de memoria y que están encargados de la respuesta humoral. También tienen otros marcadores, o sea, hay linfocitos B, CD2, hay linfocitos B, CD27, linfocitos B, CD42 y así sucesivamente. Pero eso no nos interesa por el momento, eso es más que todo para bioquímica, ¿ya? Después lo van a estudiar. Ahorita por el momento es que identifiquen qué respuesta dan cada uno de ellos, ¿no? Ahora, los NK por otro lado son células que todavía se las considera dentro de las inespecíficas, aunque sabemos que están encargadas de la destrucción de células cancerígenas y de las células virales. Creo que ya les dije que todos aquí tenemos cierto porcentaje de cáncer, ¿no es cierto? Entonces las NK son justamente las que van a ir a controlar ese porcentaje de células virales y de células cancerígenas. ¿Cómo las mantenemos activas? Comiendo bien, durmiendo bien, hidratándonos. ¿Bien? Ya. Eso con respecto a las células. Vamos con los órganos. De esto, solamente saber que son células que ayudan, que sostienen, que protegen y que mantienen a los linfocitos. Vámonos con los órganos. Y a partir de ahora ya todos son órganos, chicos. De aquí en adelante todos los temas son órganos. ¿Ah? Vamos a dividirlos en órganos primarios y secundarios. Los órganos primarios tenemos al timo, a la médula ósea y al galo. Los secundarios tenemos al MALT, al BALT, al SALT, a los nódulos, a los ganglios. Entre los ganglios podríamos mencionar también a lo que son las amígdalas. Entre los nódulos también podríamos mencionar a lo que es el apéndice. Está también el vaso. Están los vasos linfáticos. Ya. Oye, vamos con el timo. Timo. El timo es un órgano único que se encuentra por delante del corazón y los pulmones, pero por detrás del esternón. Es un órgano bilobulado, tiene más o menos esta forma. Es un órgano encapsulado, presenta cápsula. ¿La cápsula qué tejido es? ¿La cápsula qué tejido es? Les dije yo que les iba a preguntar. ¿La cápsula qué tejido es? Ya. Esta cápsula se introduce en el órgano, ¿sí? Y divide al órgano en lobulillos, en segmentos. A esas entradas se les llama trabéculas. Entonces presenta trabéculas. ¿Qué tejidos son las trabéculas? Tejido óseo. No, pues si le estoy diciendo que la cápsula se entra formando trabéculas, que es tejido conectivo denso no modelado. Muy bien. Ahora, cada lobulillo, cada uno
parénquima formado por una corteza y una médula. El timo es un órgano bastante irrigado, llega sangre por todos lados. Y se va a poner en contacto con la corteza esa sangre, ¿no? Por medio de capilares. La corteza está formada por células epitelio reticulares, que son células de sostén. Tenemos 6 tipos, la 1, la 2, la 3, que van a estar en lo que es la corteza, la 4, la 5 y la 6, que estarían en la médula. Las 6 especialmente se las llama corpúsculos de Hasal. Los corpúsculos de Hasal todavía no se sabe bien qué es lo que hacen, pero se cree que tienen una función endocrina y también productor de queratohialina, ¿no? Se cree. Está incluso en el libro con interrogación. ¿Ya? Bien. En su conjunto, ¿qué es lo que hace el timo? ¿O por qué? Mejor dicho, ¿por qué se dice que son órganos primarios y esos secundarios? Son primarios porque estos órganos están encargados de producir, educar o preparar a los linfocitos. En cambio, los secundarios solamente almacenan a los linfocitos ya producidos, ya educados, ya preparados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el timo? El timo lo que hace, con toda esa estructura histológica que también es pregunta de examen, lo que hace es, no produce, sino que educa y prepara a los linfocitos T. ¿Ya? Porque todos se producen en la médula ósea. Ahora, en la médula ósea y en el GAL se van a educar y preparar a linfocitos B y a linfocitos NK. ¿Ya? Bien. ¿Y por qué se llaman linfocitos B si salen de la médula ósea? Vamos a ver que la médula ósea se llama o equivale a un órgano que se llama la bursa o bolsa de Fabricio. La primera vez que se descubrieron los linfocitos B fue justamente en la bursa de Fabricio o bolsa de Fabricio, que es un órgano que tienen las aves y los humanos no la tenemos, pero lo que nosotros tenemos que equivale a la bursa de Fabricio es la médula ósea. Entonces se dice que es un órgano bursa equivalente, de ahí que se llaman linfocitos B. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si yo pregunto, ¿cuáles son los órganos primarios? Ya. Si yo le digo, ¿por qué son órganos primarios? Si yo les digo, los linfocitos T se producen en el timo, ¿falso o verdadero? Otra vez, los linfocitos T se producen en el timo. Falso, porque hemos dicho que todos se producen en la médula ósea. ¿Ya? Nosotros educan y preparan. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo es la educación de los linfocitos T en el timo? Porque dicen educan y preparan, pero ¿qué significa eso? Ya, digamos que yo tengo mi hueso con mi médula ósea ahí. Se produce un linfocito T. Un linfocito T. En este caso, el linfocito T es inmuno. Bueno, ¿qué es un bebé todavía? Todavía no está completamente preparado. ¿Qué es lo que hace el linfocito T? Así dormido, se va al timo y el timo lo prepara entre lo que es su corteza y su médula. Se almacena ahí y cuando viene el capilar y trae al macrófago,
lo que hace es presentarle a este linfocito T sustancias propias y no propias del cuerpo. Les doy un ejemplo. Digamos que yo soy un linfocito T, ¿sí? Y yo soy el macrófago. Entonces vengo y le digo, mira, esto es el cuerpo, esto no es el cuerpo, ¿ok? Ok. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué hizo? Se equivocó, ¿no es cierto? ¿Qué hace el macrófago? ¡Ah! Se la come. ¿Ya? No hay repechaje ahí. ¿Ya? Si no sabe, se aplasta. ¿Ya? Y se lo come. Entonces podríamos decir que el timo es como la universidad, ¿no? Porque van a dar exámenes y si el linfocito se prepara y aprende y reconoce, entonces va a poder tener su licencia para poder salir a la circulación y poder tener la licencia para ir a matar. Porque imagínense, así como ustedes cuando salen van a tener su licencia para ir a matar. Ya. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se quedan como células inmaduras? Se van a encontrar con sustancias propias y no propias y no van a saber reconocer, ¿no? Así como ustedes ahorita que yo les diga, a ver, diferencia entre una diabetes insípida y una diabetes mellitus. Entonces, no importa, las dos le ponemos insulina y matamos al paciente. No, hay que saber diferenciar lo propio de lo no propio. Cuando ya sabe diferenciar, se dice que el linfocito es un linfocito inmunocompetente. Para eso da dos exámenes, uno en la médula y otro en la corteza, ¿ya? Si pasa y reconoce primero lo propio, pasa a la segunda fase. Reconoce lo no propio y recién puede pasar a la circulación. ¿Sí? Entonces ya queda circulando, esperando, o va y se almacena en cualquiera de los órganos secundarios y está ahí esperando que entre algo extraño para que recién se vuelva activo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿se entendió qué es lo que hace el timo? Prepara, educa a los linfocitos para volverlos inmunocompetentes. Ahora, a veces hay enfermedades que seguramente las han escuchado como enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Qué significa eso? Que sus células no pueden reconocer lo propio de lo no propio y empiezan a comérselas todas, tanto lo propio como lo no propio. Entonces, en pocas palabras, la persona se empieza a autofagocitar, ¿no? Se empieza a autoeliminar. Y lamentablemente no tiene cura, porque eso está en su sistema. ¿Bien? Ya. ¿Enfermedad que conozcan? Que sea una enfermedad autoinmune. Hay una muy conocida. ¿Cuál? No. El lupus. Sí, el lupus. Lupus eritematoso sistémico. Es justamente que su sistema inmune empieza a atacar todos los órganos. Al final falla, ¿no? Todos, y se muere. No dura mucho, durarán hasta los 20, 21 años. Hay casos que sí llegan a más edad, pero en general la mayoría muere a los 20, 21 años. Bien. Entonces, linfocitos T. El timo es un órgano grande en un niño pequeño hasta los 10 años. Después de los 10 años, este órgano involuciona. Si yo le saco una radiografía a un niño pequeño, va a salir corazón, pulmones y timo. Pero si le saco ya a ustedes, va a salir solo el corazón y pulmones. Tal vez un pequeño vestigio de timo, pero ya no es un órgano grande en una persona que ya pasó la adolescencia. ¿No? ¿Por qué? Porque el aprendizaje de antígenos y de defensas se produce hasta más o menos los 10 años. De ahí se desactiva o ya no es tan prioridad mantener vivo al individuo, sino que ya la prioridad cambia. ¿Cuál es la prioridad en la adolescencia? Fuerte. Sexo. Ya en la adolescencia la prioridad del cuerpo es conseguir una pareja, ¿no? Para procrear,
esa es la naturaleza, es lo normal, ¿no? Ahora que nosotros, personas conscientes, decimos no es correcto todavía, ya eso es. Pero tu cuerpo sí, a partir de la adolescencia. A ver, yo lo veo en mis hijos, ¿no? Si tú le preguntas al de 6 años, ¿qué te parece tu compañera? Ay, es una pesada, es una horrible, no me gusta, no quiero jugar con ella, ¿no? Pero de pronto el de 13, simpática. Parece que sí, puede ser. Es un cambio brusco, ¿no? De lo que es la niñez, donde tú juegas con todos por igual, no importa si es niño o niña, igual se le pega. Cuando ya están en la adolescencia dicen, no, tengo que tratarla bonito, es una niña. Entonces, el mismo cuerpo, ¿no? El mismo cuerpo cambia. Bien, entonces eso con respecto al timo. Médula ósea. Ya la estudiamos, la médula ósea se encuentra dentro de todos los huesos y específicamente en tejido óseo esponjoso. Ahora, había dos tipos de médula ósea, la roja y la amarilla. La roja, que es la activa, la que está produciendo todo el tiempo células, y la amarilla, que con el transcurso de los años es invadida por tejido adiposo y entonces como que deja de funcionar tan bien, ¿no? Y en los abuelitos ya es más amarilla que roja, por eso es normal que en los abuelitos se disminuya y se provoca anemia, se disminuye también el sistema inmunológico, se disminuye todo y empieza a deteriorarse el cuerpo ya para prepararse para morir. ¿Ya? El GAL. ¿Qué es el GAL? El GAL es una abreviatura en inglés que significa tejido linfático asociado al aparato gastrointestinal. El libro menciona al mal, tejido linfático asociado a las mucosas. Tenemos entre estos a lo que es el PAL y el SALT. Entonces, el mal introduce lo que es el PAL y el SALT. ¿Sí? Si nos acordamos de cualquier órgano o de todo lo que hemos visto, el primer tejido que está en la superficie es el epitelio. No me interesa ahorita qué epitelio, ¿ya? Pero es epitelio. Por debajo del epitelio hay una lámina, que es la lámina basal, que es la que une al epitelio ¿con qué? Con el tejido conectivo. ¿Qué tejido conectivo está inmediatamente debajo del epitelio? El laxo. Muy bien. Por debajo del laxo está otro tejido. Tejido conectivo denso, no modelado, ¿no? Eso es lo que hemos visto en las láminas incluso, ¿no es cierto? Que estaban más abajito y más abajo. Bien. Ahora, por debajo del denso no modelado, depende del órgano que estudiemos, puede haber que haya músculo, o puede que haya cartílago, o puede que haya hueso, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, vamos a estudiar órganos y vamos a ver que al conjunto o a la unión de epitelio con tejido conectivo laxo, a eso se le llama mucosa. Y al tejido conectivo denso no modelado solito se le llama submucosa, que está por debajo de la mucosa. Y ya después decimos capa muscular, capa cartilaginosa, capa ósea. Pero aquí mucosa y submucosa. Incluso en alguna parte, especialmente en digestivo, al tejido conectivo laxo se lo llama lámina propia. Lámina propia, ¿no? Son otros nombres que se les da, pero es lo mismo. Muy bien, entonces cuando yo digo tejido linfático asociado a la mucosa, se refiere a que está por debajo del epitelio. ¿Sí? Tejido linfático asociado a la mucosa. Ahora, estas son otras abreviaturas que significa tejido linfático asociado a bronquios y tejido linfático asociado a skin. ¿Quién sabe inglés? ¿Qué es skin? Skin. Piel. Entonces, tejido linfático asociado a la piel.
Tejido linfático asociado al aparato gastrointestinal. Gastro. O sea, es el tejido difuso en digestivo, el tejido difuso en respiratorio y el tejido difuso en piel. ¿Sí? Estos tres están en la submucosa, mientras que el mal está en la mucosa. ¿Otra vez? Existen 4 tejidos linfáticos asociados que también se los llama tejido linfático difuso. Difuso. ¿Qué significa la palabra difuso? Esparcido, así, ¿no es cierto? Eso significa que vamos a encontrar células linfáticas y de defensa en el tejido conectivo laxo aquí, una por aquí, una por allá, una por allá, una por allá, una por allá, ¿ya? Así todo disperso. A eso se le llama tejido linfático difuso, también en la submucosa. Entonces, al que está dentro de lo que es el tejido conectivo laxo, se le llama MALT. Y al que está dentro de lo que es el denso no modelado, se le llama GAL si estamos en órganos digestivos, se le llama BAL si estamos en órganos respiratorios, y SAL si estamos en piel. ¿Se entiende? Otra vez. Tejido linfático difuso es el tejido disperso, sí, esparcido. No está en un bollito, no está en un órgano, sino que están unos por aquí y unos por allá. Si está en la mucosa, se llama MALT. Si está en la submucosa, va a depender del órgano que estamos viendo. Si son órganos digestivos, se llama GAL. Si son órganos respiratorios, BAL. Y si es piel, SAL. Nada más. Esa es la diferencia. Pero al final los 4 son tejido linfático difuso. Si yo les pregunto cuáles son los 4 tipos de tejido linfático difuso, ¿respuesta? ¿Cuál? MAL, BAL, GAL, SAL. Eso. Si de todos los órganos linfáticos difusos, ¿cuál es considerado órgano primario? De los 4 órganos difusos o linfático difuso, ¿cuál encontramos en piel? ¿Se entendió? ¿Por? Gastro. Tejido linfático asociado al aparato gastrointestinal. Ya. Muy bien. Ya entonces ya hemos hablado de este. Vamos con los nódulos. Ya. Digamos, acá les estoy diciendo que hay dispersos. Pero, si nosotros pillamos una bolita así, de puras células de defensa, o sea, una bolita que tiene linfocitos, linfocitos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, linfocitos T, B, N, K, natural killer, todo lo que ustedes quieran, y están todos juntitos, pero no están encapsulados, a eso se le llama nódulos. ¿Ya? Es simplemente una bola de células de defensa. ¿Ya? El apéndice, por ejemplo, si yo agarro un apéndice y lo corto, vamos a ver su luz irregular. Tiene un epitelio cilíndrico simple. Ya. Y de aquí tiene así muchas bolitas. ¿Ya? Es lo que llama la atención del apéndice, que tiene muchos nódulos. Entonces, ¿cuál es la función del apéndice? Es un órgano. Entonces, es un lugar donde se
Pero el momento en que esto se infecta, imagínense, son bolas de células de defensa. Y se metió ahí un antígeno, lero. Otro antígeno, lero. ¿Qué creen que va a pasar? Hace todo lo que vimos hace ratito, ¿no? Respuesta celular, respuesta humoral, proceso inflamatorio, que esto al final se rompe. ¿Qué es lo que hay aquí adentro del apéndice? ¿El apéndice pertenece al intestino delgado o al grueso? ¿Qué es lo que tiene el grueso adentro? Es fuerte. ¿Qué es lo que tiene adentro? Caca. Imagínense que se rompa esto. ¿Qué es lo que va a salir del apéndice a la luz, al abdomen? Y tu paciente se muere en 2 horas porque le da una peritonitis. Por eso es que el paciente que llegue con síntomas de apéndice es de operación urgente. Se lo tiene que sacar, antes de que se produzca el estallamiento del apéndice. Si se estalla el apéndice, el paciente entra en una peritonitis. Si entra en peritonitis, 2 horas y se puede morir. ¿Lo puedo meter a quirófano con una peritonitis? Sí. Pero le tengo que hacer una laparotomía exploratoria. ¿Qué significa eso? Corto desde apéndice de esternón hasta sínfisis del pubis. Le hago la curvita al ombligo y hasta abajo. Y abro, saco todas las vísceras, lavo, busco donde está el huequito, suturo y de ahí tengo que acomodar todo como estaba antes. Y rezar a Dios que no se. Es una operación de alto riesgo. ¿Sí? Además que dura 5 o 6 horas esto hacer todo eso. Por lo tanto, pues es mejor prevenir, ¿cierto? Está como apéndice, operación. Nunca se vayan si a un hospital universitario, ¿ya? Porque ahí tiene apéndice, no tiene apéndice, tiene apéndice. ¿Ya? Y operación, porque tenemos que practicar en algo, ¿no? Entonces, ustedes se van a pelear los apéndices cuando estén en internado. Medio que le duele en fosa ilíaca derecha, apéndice. Preparen quirófano, por favor. Me acuerdo que mi residente nos decía, ¿quién quiere aprobar con 100 cirugía? Todavía, ya, déjese operar por su compañero. No, nadie se dejó operar. Uno que quería, pero no, nadie se animó a operar. Ya, entonces, el apéndice es un órgano que no es indispensable, pero que es un órgano en realidad de defensa. Es un órgano de defensa secundario. ¿Sí? Vamos con los ganglios. Sabemos, hemos estudiado lo que son las arterias, las venas, los capilares. Entonces, al igual que las venas y los capilares, tenemos vasos linfáticos. Los vasos linfáticos no son completamente lisos, sino que en su trayecto tienen unas bolitas. A veces se les llama ganglios. Los ganglios son órganos encapsulados. ¿Qué tejido es la cápsula? Tejido conectivo denso no modelado, que se ingresa formando trabéculas, pero que no llega a dividir el órgano, ¿ya? Son trabéculas abiertas. Así. Y en cada trabécula tenemos. Exacto. Igual que en el timo tenemos corteza y médula. Pero en la corteza se encuentran otra vez nódulos. O sea, es toda una bola de células de defensa. Y en su interior entran y salen vasos sanguíneos. En su médula. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Qué es lo que hacen los vasos linfáticos? Los vasos linfáticos ayudan a las venas a drenar el líquido tisular. ¿Sí?
sea, la sangre trae células, trae líquido, lo pone al líquido tisular y después las venas son las que encargan de chupar ese líquido tisular, pero no tiene la suficiente fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Los vasos linfáticos ayudan a introducir el líquido tisular. Pero digamos que aquí está ocurriendo un proceso inflamatorio, ¿no? Toda una pelea aquí cercana. Y al introducirse el líquido tisular, se introduce también con los antígenos. Llegan al ganglio, es como que el ladrón quiera robar en la agencia de policía, ¿no? Ingresa al ganglio y ¿qué va a pasar en el ganglio? Todas estas células se van a activar y dicen ¡ay, señor! Y se inflaman, ¿no? A eso se le llama ganglio infartado. Seguramente alguna vez les ha pasado, ¡ay, me aparece una bolita! O me aparece una bolita, o me aparece una bolita entre las piernas, ¿no? Esos son cuando hay infecciones cercanas, se drenó. Generalmente cuando hay amígdalas por mucho tiempo inflamadas, empiezan también a infartarse los ganglios, ¿ya? Empiezan a aparecer bolitas, ¿ya? El ganglio infartado no es más que un indicativo de que hay un proceso infeccioso inflamatorio cercano, porque está drenando, está limpiando y se ha dado cuenta que está infectado, entonces empieza a atacar. Y si un ganglio no es suficiente y el antígeno sigue viajando, al otro también se infarta. Y si sigue viajando, el otro también se infarta, y así sucesivamente se arma toda una cadena de ganglios linfáticos infartados. Esto, por ejemplo, en las campañas de cáncer, ¿no? De cáncer mamario, que les enseñamos a las mujeres a manosearse y tocarse aquí, ¿no es? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando el cáncer? No, lo que estamos buscando son ganglios infartados, que nos indiquen que hay algo malo cerca de ahí, ¿ya? Entonces, eso sería. Entonces, ¿qué son los ganglios? Son órganos encapsulados, órganos linfáticos secundarios, donde se almacenan células de defensa. ¿Qué son los vasos linfáticos? Son drenajes de linfa. Aclarar que la linfa no es sangre. La linfa es líquido tisular con leucocitos que son drenados en su interior y que al final llegan, claro, a la vena cava, ¿no? Aquí, a la vena cava superior, y ingresan nuevamente a la circulación sanguínea, ¿sí? O sea, en pocas palabras, vuelve a llevar el líquido tisular a la circulación. Pero mientras lo lleva, también lo va purificando para que no vaya a llegar infectado al corazón, ¿no? Amígdalas. Las amígdalas son muy parecidas a los ganglios linfáticos, solamente que son más grandes. Y tenemos tenemos un anillo de amígdalas aquí en la faringe, ¿ya? Que tenemos 4 pares, que son las adenoides, las palatinas, las faringeas y me falta una, las tubares. Ya. Las que más se ven, o sea, yo abro la garganta y las que más se ven son las adenoides, ¿no? Las famosas cirugías de adenoides, ¿no? Cuando un niño pequeño se infecta o se inflama las amígdalas más de 4 veces en un año, eso significa que la infección está dentro ya de las amígdalas y en vez de ser un órgano de defensa, se ha vuelto un foco de infección, porque está la infección ahí. Entonces es indicativo sacarlas, ¿no? Extirparlas, así como el apéndice. Podemos vivir sin amígdalas.